Señor Bueno, Igea, Xavier, ¿cómo está usted? introduzcámosle el nuevo ciclo. Pues mira, para introducir el nuevo ciclo, voy a aprovechar que no coincide ninguna efeméride con el tema del que queríamos hablar y voy a hablar de la Real. Qué raro. Nos ha Sí, colado porque aquí. además hace mucho tiempo que no hablo de la Real, básicamente desde el principio del programa, que estaba jugando su partido, que por cierto ha ganado, y os voy a contar una historia. Los que seguís un poco el fútbol sabéis que en los años 80 la Real ganó 2 ligas, que tenía un verdadero equipazo. Y después de ganar esas 2 ligas, en el año 81 y el año 82, digamos que la Real pagó un poco el precio de todo el éxito. En el año 83 se lesionó Zamora, se lesionó Satrústegui. Obviamente no tenía la capacidad como para tener una plantilla muy amplia y el equipo se vio afectado por eso. Y en el año 83 terminó la liga en séptimo lugar. Y al año siguiente terminó la liga en sexto lugar. Y entonces en ese momento, el que ya era el nuevo presidente de la Real no era Orbegozo, que fue el de los títulos, sino Iñaki Alquiza, el padre de Víctor Alquiza. Un día la Real había perdido en Copa contra el Barcelona y fue a cenar por lo viejo de Donosti y se encontró con Ormachea, el entrenador. Y entonces le empezaron a hablar de cómo veían al equipo, estaba terminando la temporada y le dijo, bueno, y para la temporada que viene, ¿cómo planteas la temporada? No, seguimos con lo mismo. Y entonces el presidente le preguntó, pero no crees que deberíamos subir algún jugador del Sanse, renovar un poco la plantilla? No, tal y como estamos. Entonces eso al presidente le dejó muy preocupado porque veía que la Real se estaba acomodando, por decirlo así. Esa Real campeona ya no era tan competitiva y empezaba a acomodarse. Entonces lo habló con su directiva y decidieron cesar a Ormachea, al presidente o sea, al entrenador de los 2 títulos de liga. Vino John Benjamin Tosak y Tosak consiguió renovar el equipo. Prácticamente eran los mismos jugadores. Entró como le pedía el presidente a algún jugador de la cantera, pero prácticamente eran los mismos jugadores. Pero Tosak sí le dio aires nuevos al equipo y 2 años después de eso quedaron campeones de Copa y 3 años después de eso quedaron subcampeones de Liga y subcampeones de Copa. Eso un poco nos puede servir esta anécdota para explicar de qué vamos a hablar la semana que viene. ¿No es así, señor Igea? Efectivamente, querido Pablo Xavier, porque vamos a empezar a hablar de las crisis, ¿no? Entonces queremos expresar que en el deporte y en la vida las crisis van a depender de de qué actitud tomemos ante ellas, ¿no? O sea, una crisis es, por ejemplo, en el diccionario dice que es un cambio brusco en el curso, por ejemplo, de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse. En este caso fue una crisis de panza llena, ¿no? Que le decían a Guardiola. Estaban muriendo de éxito y entonces decidieron que tenían que tomar un cambio, la actitud fue tomar un cambio para que en vez de ir a peor, fueran a mejor, ¿no? Crisis significa etimológicamente crinien, que significa decidir. O sea, una crisis es tomar decisiones. En deporte diríamos que hay que saber dónde estamos, a dónde nos queremos dirigir y qué tenemos que hacer para llegar a ese punto. En función de las decisiones que tomemos durante esa crisis, servirá para que vayamos a peor o para que vayamos a mejor. Y esto sirve en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, nosotros ahora hemos tenido una crisis de tiempo. Decíamos, ¿dónde estamos? En las 9:20. ¿A dónde queremos llegar? A las 9:30. ¿Qué tenemos que hacer? Acortar las secciones. Y hasta aquí, tándem perfecto.